Listo, ¿ya están de regreso? Sí, profesor. Bueno, retomamos entonces para ahorrar esta parte de tiempo. Entonces les comentaba que hay empresas o establecimientos que no están obligados a hacer reparto de utilidades. ¿Y cuáles son estas empresas o estos establecimientos o estos supuestos? En primer lugar, vamos a hablar de aquellos establecimientos de nueva creación. Las empresas nuevas, en pocas palabras, las empresas que se acaban de constituir, que se acaban de crear durante el primer año, si yo me constituí en febrero de 2022, ese ejercicio fiscal 2022, no voy a estar obligado a pagar reparto de utilidades. Las empresas que se crean entonces y que son novedosas, durante el primer año no están obligadas a hacer el pago de reparto de utilidades. Creo que no hay mucho que decir aquí. ¿Ok? Otro supuesto, las empresas también de nueva creación están dedicadas o que tienen como objeto elaborar o fabricar algún producto novedoso, algún producto novedoso. Ay, no sé quién quiso meterse en la sesión. Díganle por ahí en el chat, creo que era Andrea, que sin querer le puse que no, que vuelva a intentarlo. Bueno, entonces, estas empresas de nueva creación que estén destinadas a elaborar algún producto novedoso durante los dos primeros años, no van a estar obligadas a pagar reparto de utilidades. Vamos a suponer que se constituye un laboratorio específicamente diseñado durante plena pandemia. Perdón, Andrea, fue sin querer. No hay problema, profesor. Sí. Estas empresas entonces que están destinadas a crear algún producto novedoso durante los dos primeros años no pagan reparto de utilidades. Les comentaba, vamos a suponer que en plena pandemia se constituye un laboratorio específicamente dedicado a desarrollar vacunas contra COVID. Bueno, todavía no las había, claro está. Es un producto novedoso. Durante los dos primeros años no estarían obligadas a pagar reparto de utilidades. Y obviamente, pues bueno, va a depender del impacto, de la novedad que tenga el producto en los años subsecuentes. Eso va a ser analizado conforme esta comisión para el reparto de utilidades, esta Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades, va a analizar qué impacto tiene ese proyecto novedoso que se está implementando por parte de esta empresa de nueva creación en los años subsecuentes, obviamente. ¿Alguna duda aquí? Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. Adelante, Daisy. Por ejemplo, en este caso, el CONACYT, que está haciendo la vacuna patria, pero que es también, o tiene presupuesto del gobierno federal, ¿también paga utilidades? CONACYT, ¿qué parte del gobierno federal para los trabajadores? A ver, no te entendí la pregunta. Sí, por la parte de investigación. Ah, ok. Se supone que como es novedosa, o sea, partiendo de esta regla, no tendría que estar desarrollando. Además, hay otro supuesto que también les iba a comentar. Cuando hay empresas que tienen como finalidad o organismos descentralizados del gobierno que tienen como fin alguna cuestión relativa a la asistencia pública o con fines humanitarios o con fines culturales, incluso el propio IMSS, que ese es otro supuesto, no están obligados a pagar reparto de utilidades, ¿eh? Te me adelantaste, pero sí, es otro supuesto. Ellos no están obligados a pagar reparto de utilidades. No, de hecho, el IMSS no cumple con las reglas del pago de utilidades en fechas que usted está mencionando. El reparto de utilidades para nosotros es posterior todavía a esas fechas. Todos estos organismos desconcentrados tienen un
desastre en su normatividad interna, pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso, porque de hecho hay otro supuesto donde se indica claramente en la ley que el IMSS y estas instituciones descentralizadas con fines culturales, asistenciales o benéficos, pues no tendrán obligación técnicamente, pero bueno, lo hacen. Desfasados, pero lo hacen. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. Otro supuesto, un tercer supuesto donde no se pagan utilidades. Todas aquellas empresas eh, dedicadas a la industria extractiva, imagínense una industria petrolera de nueva creación, aquellas empresas que se dedican a la industria extractiva y que son de nueva creación, se supone que deberían de tener un plazo para la exploración del suelo o del área donde van a ellos realizar estas labores propias para extraer minerales o extraer petróleo, lo que fuera necesario. Aquellas empresas entonces que están dedicadas a este fin, a extraer, durante el periodo de exploración de la zona o del subsuelo, no están obligados a hacer el pago de reparto de utilidades. ¿Está claro esto? Bueno, siguiente supuesto. Las instituciones de asistencia privada, todo lo que sean asociaciones civiles, ACES, o instituciones de asistencia privada, además es bastante lógico porque no tienen fines lucrativos. Todas aquellas empresas sin fines lucrativos, y que además tengan propósitos humanitarios, sin lucro, lo vuelvo a especificar, sin ánimo de obtener ganancias, pues no, tendrían que ser obligadas a pagar utilidades. Y esto que comentaba Daisy, justamente, algunas instituciones propias como el IMSS, como el ISSSTE, como el ISFAM, y en general, aquellas instituciones o organismos públicos descentralizados, aquellos organismos públicos descentralizados que tengan además fines culturales, asistenciales, de beneficencia, estas instituciones no van a tener obligación de pagar reparto de utilidades. Y además, la Secretaría creo que en el 6, ¿no? En un sexto supuesto, les voy a comentar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, puede consultar con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa consulta con la Secretaría de Economía, y puede tomar en consideración, esta consulta no es que sea definitiva, simplemente toma en consideración la opinión de la Secretaría de Economía, porque la autoridad laboral propiamente dicha es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero establece un capital, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social establece un capital básico, y las empresas que tengan un capital inferior al que establece esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo va a establecer la Secretaría, no van a estar obligadas a pagar utilidades. Si es una pobrecita empresa que no genera, vamos a decir que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social establece una ganancia anual promedio de 200,000 pesos, por decir algo, no un número arbitrario, y si hay una empresa que gane o que tenga percepciones anuales inferiores a esta cantidad, por decir un número arbitrario, pues no están obligadas o no estarán obligadas entonces a pagar este reparto de utilidades. ¿Sí está claro o no? Podría ser en el caso de los tianguis. Hay algunos tianguistas que, por ejemplo, tienen un puesto en Tacuba y tienen otro puesto en Popotla. Ellos, por ejemplo, en ese caso, entran en este cuadro del que menciona del capital básico. Este ejemplo es muy delicado, mi estimada Daisy, porque estos establecimientos podrían
podría confundirse la figura laboral con la figura mercantil. Si nosotros estamos hablando pues de tianguis o de comerciantes informales que tienen como actividad preponderante ejecutar la actividad comercial, que viven de ello, porque además eso tendría que ser conforme al derecho mercantil. Un comercial, persona física, es aquella persona que vive del comercio y que se dedica habitualmente al comercio. Y además, pues bueno, puede tener algún auxiliar que puede ser comerciante. Si es comerciante el auxiliar de pues este tianguista, por decirlo así, pues se rigen bajo las leyes mercantiles y no bajo las leyes laborales. Si la persona que es trabajador informal o comerciante informal sí sigue un esquema laboral, pues por supuesto que se adapta a este tipo de normas, ¿ok? Pero habría que distinguir muchísimo aquí, habría que hacer mucho énfasis en la mercantilidad de los actos que realizan este tipo de comerciantes informales. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, hay unas reglas especiales que están establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo para el reparto de utilidades, eh, creo que 127 y 128, 127 de la Ley Federal del Trabajo. Estas reglas especiales, justamente, que debemos de tomar en consideración es que los directores, los administradores, los gerentes y en general todas aquellas personas que tengan funciones administrativas o de dirección o de vigilancia no van a participar, no participan en el reparto de utilidades. Por otro lado, los trabajadores de confianza sí participan en el reparto de utilidades. ¿Ok? Profesor, ¿me podría repetir quiénes no participan? Sí, por supuesto. Los que no participan son, en general, los directores, los administradores, los gerentes, los subgerentes, los auditores, todas aquellas personas que tengan un desempeño o una función tal de vigilancia, por ejemplo, todos ellos no participan en el reparto de utilidades. ¿Ok? Gracias. Sí. Los trabajadores de confianza sí participan en el reparto de utilidades. Eh, pero a ver, estos trabajadores de confianza recuerden que por la naturaleza de su empleo podrían llegar a percibir un salario superior a los trabajadores de planta que no son de confianza, que pudieran ser sindicalizados, evidentemente. Si el salario del trabajador de confianza supera el salario del trabajador base o sindicalizado, el más alto, vamos a considerar el trabajador, vaya, trabajador sindicalizado o de base, se va a tomar siempre como referencia el salario más alto, entonces, del trabajador sindicalizado o de base. Si estos trabajadores de confianza, si el salario de estos trabajadores de confianza supera el salario más alto de estos trabajadores sindicalizados o de base, el salario entonces se va a considerar o se va a tomar como referencia máximo un 20% adicional del trabajador más alto. Ejemplo, para que me lo entiendan de esta manera. Vamos a suponer que el trabajador de base o sindicalizado que gana más, gana 10,000 pesos. Son 10,000 pesos. Ese es el que gana más. Y los trabajadores de confianza entonces ganan más que ello. Vamos a suponer que ganan 20,000 pesos. ¿Ok? Pues bueno, el cómputo del reparto, de ese reparto para los trabajadores de confianza, tendría que ser considerado esos 10,000 pesos del trabajador que gana más de base, más 20% adicional como tope. ¿Sí me expliqué o no? Sí, profesor. Esos trabajadores entonces tendrán que percibir de esta manera. Ahora, el monto de los trabajadores que solamente viven de su salario, que no tienen otro trabajo, aquellos que se dedican específicamente a la obtención, entonces, este es otro supuesto, los trabajadores
que solo viven de su salario. Aquellos que solamente tienen una sola fuente de empleo. Aquellos que se dediquen, por ejemplo, a recabar o a cobrar rentas o a cobros de crédito, vamos a pensar. Estas personas que se dedican, por ejemplo, que son los call centers, ¿no? Que se dedican a hablar por teléfono para estar cobrando deudas, para vender algún tipo de servicio financiero. En este caso, este tipo de trabajadores, cuando se les reparte utilidades, ese reparto de utilidades no podrá exceder de un mes de salario. Sus utilidades no podrán exceder de un mes de salario. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, otra regla más sucede en el caso de las madres. Como saben, y lo vamos a ver más adelante en trabajos especiales, las madres, las progenitoras que estén embarazadas y que tengan que ausentarse de la fuente de trabajo justamente en un periodo prenatal o postnatal, y también aquellos trabajadores que se encuentren ausentes como consecuencia directa de un accidente o de un riesgo de trabajo, yo no estoy en la fuente de trabajo no porque no quiera, sino porque fue víctima de un riesgo de trabajo, o porque soy madre y estoy a punto de dar a luz, o porque acabo de dar a luz. En ese supuesto, se va a entender que estas personas, tanto estas madres como estos trabajadores, se van a entender que están en servicio activo a efecto de computar sus utilidades. Utilidades. ¿Ok? No es culpa. Obviamente estas mamás no se ausentaron del trabajo porque quisieran, están embarazadas. Y también aquellas personas que fueron víctimas de algún accidente derivado de un riesgo de trabajo o accidente de trabajo. Y obviamente se computa este plazo que están ausentes a efecto de que se les paguen adecuadamente sus utilidades. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profesor, gracias. Ok. Otro supuesto es el caso de los trabajadores que se dedican a la industria de la construcción. Generalmente, como ya lo platicamos, este tipo de trabajadores pudieran ser contratados por obra o por proyecto, y por supuesto que tienen derecho al reparto de utilidades, pero esta comisión de salarios mínimos para el reparto de las utilidades tendrá que adoptar las medidas necesarias para citar a los trabajadores que se dedican a la industria de la construcción y que puedan recibir este pago de utilidades. Por supuesto que tienen derecho y hay que tomar estas medidas para poderlos citar y que trabajen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profesor, no entiendo el término de citar. Ok. ¿Qué pasa si tú estás, o si yo estoy trabajando en una obra, en un edificio enorme, y ya lo terminé en mayo? Se terminó la obra en mayo. Y ya, me voy. Ya terminó el trabajo porque ya terminamos el edificio. Cuando esa empresa constructora haga el pago de su reparto de utilidades, pues el trabajador ya no va a estar presente porque ya terminó la obra. ¿Estás de acuerdo? Hay que mandarlo llamar para pagarle sus utilidades. ¿Cómo vamos a citar a ese trabajador? Pues a lo mejor yo sé dónde vive y tengo que citarlo, pero si no tengo manera de localizarlo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el Reparto de Utilidades va a establecer los criterios para buscar a ese trabajador y entregarle y pagarle sus utilidades. ¿Sí me explico? Sí,
Pero hay algunas empresas que me imagino que no lo hacen, ¿verdad? Bueno, todas las que no lo hacen, evidentemente, se encuentran fuera del marco de la ley, pero es correcto. Hay muchas empresas que no lo hacen. Es correcto. Bueno, en el caso de los empleados domésticos, empleados o empleadas domésticos, ellos no tienen derecho al reparto de utilidades. Es muy lógico. Si yo tengo a una señora y me apoya para realizar las labores domésticas, pues no le voy a compartir utilidades, porque a lo mejor la contrato específicamente para ese fin, y a lo mejor no está contratada por parte de alguna empresa en particular, pero bueno, la ley lo menciona así. eh, no tienen derecho a reparto de utilidades, pertenezcan a una empresa o no. Y finalmente, podemos hablar de los trabajadores eventuales. Aquellos trabajadores que solamente se les contrata de manera periódica, no tienen una plaza fija en algún establecimiento de trabajo. En este caso, en el caso de los trabajadores eventuales, si trabajaron por lo menos 60 días durante el año, por supuesto que pueden recibir el reparto de utilidades. Solo si trabajan por lo menos 60 días durante el año calendario. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, eso es lo que me interesa que sepan del famoso reparto de utilidades. Creo que está claro, es lo fundamental. Ahora vamos a entrar a otro tema, de hecho el penúltimo tema que vamos a ver en este curso, y por demás bastante importante. Vamos a hablar de las obligaciones y prohibiciones de trabajadores y patrones. ¿Cuáles son las obligaciones, las prohibiciones de los trabajadores y de los patrones? Importante, esto sí lo tendríamos que dominar como laboralistas. Entonces nos vamos a abocar a conocer cuáles son estas obligaciones que deben de cumplir los patrones y los trabajadores en la fuente de trabajo. Recuerden que el derecho del patrón es la obligación del trabajador y al revés. El derecho del trabajador se convierte en la obligación del patrón. Ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocas que están previstas propiamente a nivel constitucional 123, que están previstas en la Ley Federal del Trabajo, donde pueden estar previstas, repito, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Están previstas algunas de estas obligaciones, imputables ya sea al trabajador o al patrón. Algunas otras están previstas en la Ley Federal del Trabajo. Otras están previstas en normas oficiales mexicanas y otras están previstas en reglamentos interiores de trabajo. Reglamentos interiores de trabajo. En algunos otros supuestos, cuando hablamos de relaciones colectivas de trabajo, también podemos hablar del contrato colectivo de trabajo. Y obviamente, por excelencia, también vamos a poder hablar de un contrato individual de trabajo, que es donde se van a establecer los derechos y obligaciones de ambas partes. Entonces, repito, estos derechos y obligaciones a cargo de trabajadores y a cargo de patrones están previstos, en primer lugar, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en segundo lugar, en la Ley Federal del Trabajo, claro está. En tercer lugar, hablamos de algunas normas oficiales mexicanas. Podemos hablar además de un contrato individual de trabajo, de un contrato colectivo de trabajo o de un reglamento interior de trabajo. Ahí es donde se tendrían que establecer, o en esos instrumentos se tendrían que establecer las obligaciones a cargo del patrón, del trabajador, y desde luego también sus prohibiciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a iniciar entonces con las obligaciones a cargo de los patrones. Obligaciones a cargo de los patrones
previstas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 132 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en primer lugar, los patrones tienen la obligación de cumplir con las normas especiales aplicables a su industria, establecimiento, para proteger y para resguardar temas tales como la salud, la higiene ambiental, la seguridad, la protección contra riesgos de trabajo, Podemos hablar justamente de estas famosas normas oficiales mexicanas, y esto es todo un tema que también, ahorita estamos hablando desde el punto de vista del derecho laboral, pero esto vale la pena también, si lo pueden aterrizar, no sé cómo les esté yendo en derecho administrativo, pero valdría muchísimo la pena analizarlo desde el punto de vista administrativo, porque justamente es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la que emana ese tipo de normas oficiales mexicanas para establecer estos estándares básicos, o el cumplimiento de estas medidas básicas para que la fuente de trabajo sea un establecimiento seguro para todos aquellos que asisten a este establecimiento, patrones, trabajadores o terceros. Y va a depender mucho de la naturaleza de la fuente. Si, por ejemplo, es un despacho o es una oficina, a lo mejor habrá que cumplir lo mínimo, pero sí habrá que cumplir, tener extintores, ahorita seguir las normas de salubridad por todo ese tema de la pandemia, tener a lo mejor alguna silla para cada uno de los trabajadores o algún lugar de trabajo, etcétera. Pero la cosa se va poniendo más complicada cuando la naturaleza del establecimiento ya atiende a una situación en particular. Una cafetería, por ejemplo, pues debe de tener algunos letreros de no discriminación, debe de tener extintores a 1 metro de piso a suelo, debe de contar con algunos manuales y procedimientos técnicos, con sus permisos, con sus usos de suelo, su aviso de funcionamiento, etcétera, etcétera. Una farmacia, ni se diga, tienen que contar con la farmacopea, tienen que tener una carpeta de facturas emitidas, si venden medicamentos controlados, deben de tener un control, deben de tener un refrigerador a tales grados para esos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender mucho de la naturaleza del establecimiento de la empresa. Por ejemplo, tratándose de fábricas, dependiendo de la actividad, si manejan algún tipo de residuo peligroso, si trabajan con hornos de gas, por ejemplo, para fundir algún tipo de metal, si hay tuberías de gas más bien en la fábrica, en ocasiones solicitan, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, que se pinten de algún color en especial aquellas tuberías de residuos o aquellas tuberías que transportan líquidos o aquellas tuberías que transportan gas para que puedan ser ubicadas plenamente en la fuente de empleo. Los montacargas deben de contar con tales características, deben de tener un sonidito cuando se echan en reversa, alguna especie de alarma, debemos de contar si por ejemplo es un laboratorio químico, debemos de contar con alguna área para que haya una regadera en caso de algún imprevisto, etcétera. Entonces, ahí ya habría que atender a cada una de las empresas que se estén dedicando a esta rama y habría que buscar la norma oficial mexicana, aplicarle el caso concreto. Una de las situaciones que se da aquí es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como buen órgano administrativo, puede estar en posibilidades de realizar visitas de verificación para resguardar y vigilar el cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas. Y aquí es donde empiezan los problemas. Si yo no estoy cumpliendo la norma oficial mexicana cabalmente, entonces me van a iniciar una visita de verificación respetando un procedimiento administrativo con todas las etapas o garantías esenciales en forma de juicio, de legalidad, en forma de juicio. Por ejemplo, debe de tener la oportunidad para asistirme para que me asista un abogado en una visita de verificación, se tienen que identificar los verificadores, debo de tener un plazo
poder hacer del conocimiento de la autoridad si cumplo o no cumplo, una réplica, un periodo probatorio para acreditar a la autoridad con evidencias que sí cumplo con las normas, un periodo de síntesis o de alegatos, y al final la autoridad administrativa emite una resolución administrativa donde puede llegar a multarme o no, donde puede imponerme sanciones que van desde un simple apercibimiento hasta la clausura total o parcial del negocio. Y aquí es donde empieza todo, les repito, esta magia del derecho administrativo, porque también las autoridades administrativas en un momento dado, en ocasiones, suelen cometer bastantes irregularidades y violaciones en contra de algunos establecimientos o fuentes de trabajo. Claro, en algunos casos, no en otros, porque sí hay otros donde pues no tienen nada, ni siquiera tienen conocimiento de la norma oficial. No, es que qué injusta la autoridad. Bueno, a ver, hay que ver cómo está tu empresa. Hay que analizar si tu laboratorio o tu establecimiento, vayan ustedes a la central de abasto, las farmacéuticas, que además hay muchas, muchísimas, que se dedican a la venta al por mayor de estos medicamentos y dígame quién cumple. Luego tienen los medicamentos hasta en zonas eh, no permitidas, donde hay humedad, sin la temperatura adecuada. Y esto es lo que comercializan a las grandes farmacias. Qué delicado, pues por supuesto que COFEPRIS en un momento dado, o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues van a clausurar y van a imponer multas. Esto es natural. Aquí sí se necesita tener pleno dominio de la materia administrativa. Y la idea también es que en nuestra otra materia, en procedimental administrativo, podemos platicar un poquito de estos procesos. ¿Tienen alguna duda de esto? Profesor, ¿estas visitas de supervisión las puede solicitar alguno de los trabajadores? Normalmente lo hacen los trabajadores o hasta los proveedores, ¿eh? Claro que sí. La autoridad solita de oficio puede ir a hacerte la visita de verificación y por supuesto que algún trabajador, cliente, proveedor o cualquier persona que tenga conocimiento puede solicitar, puede dar aviso a la autoridad y porque son razones además de orden público e interés social, por supuesto que la autoridad tendrá que hacer una visita. Por eso se habla de visitas ordinarias y extraordinarias. Las visitas ordinarias se dan cuando la autoridad va solita y las extraordinarias se dan cuando justamente alguien le dio el pitazo a la autoridad y van a hacer estas visitas de verificación. ¿Sí me explico? Sí, profesor, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta con respecto a los medicamentos. He observado que, por ejemplo, en la vía pública hay puestos que están vendiendo, medicamentos. En esos casos, ¿le toca reglamentar a la alcaldía? A COFEPRIS, es una cuestión federal. En esos casos, de hecho está prohibidísimo en términos de la Ley General de Salud vender, por ejemplo, muestras. Supongo que todos saben de estas muestras gratuitas de algunos medicamentos. Si llegan a localizar alguna farmacia donde se estén vendiendo las muestras gratuitas, se comercialicen o se comercialicen en la vía pública, pues eso es motivo suficiente para suspender o clausurar el parcial o totalmente el establecimiento y además multas exorbitantes con eso. Eso ya no es una cuestión tanto delegacional o de alcaldías, es una cuestión ya más de COFEPRIS. Eso ya directamente ellos te hacen la visita de verificación. ¿Sí me doy a entender? Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, otra obligación inherente al patrón, naturalmente, es pagar salarios y naturalmente indemnizaciones. En caso de que algún trabajador sea despedido injustificadamente o tenga que dar o tenga que dar una indemnización el patrón al trabajador por algún accidente de trabajo, pues tendrá que pagar las indemnizaciones. Entonces, pagar salarios y pagar indemnizaciones, ya sea por despido injustificado o por riesgos de trabajo, que creo que eso está bastante clara. La tercera obligación a cargo del patrón justamente es proporcionar las herramientas de trabajo necesarias, al trabajador si es que se comprometió el patrón a eso, porque acuérdense que también hay otra modalidad de contratación y de pago de salarios, precio alzado, que justamente el trabajador se compromete a llevar sus herramientas, pero si el patrón se compromete a dar estas herramientas, pues tiene que proporcionarle al trabajador las herramientas de trabajo en buen estado y con la calidad suficiente
para pues poder desempeñar su empleo, cargo o comisión o lo que sea, ¿no? Y obviamente, porque también hay algunos patrones que, bueno, está prohibidísimo que se le cobre el desgaste de las herramientas de trabajo al trabajador. Hay quienes lo hacen y obviamente si se hace, pues hay que dar aviso a las autoridades competentes, ya sea la Junta de Conciliación o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Ok? Siguiente obligación. Así como el patrón facilita, proporciona estas herramientas de trabajo a favor de los trabajadores, también el patrón está obligado a proporcionar un local seguro, no sé, podemos hablar de un locker, podemos hablar de un cuarto, un lugar destinado para guardar de manera seguras las herramientas de trabajo, eh, si es que estas herramientas se tienen que quedar en la empresa, por supuesto. Hay que destinar un lugar específico para las herramientas de trabajo. ¿Ok? Eso también está claro. Entonces, lugar para las herramientas de trabajo. Otra obligación más, justamente, es que el patrón debe de tener lugares suficientes a todos y cada uno de los trabajadores que trabajan en el establecimiento. Hay que mantener lugares, sillas, espacios suficientes, ya sea en las oficinas, en los bancos, en las casas comerciales, en los restaurantes, en los hoteles, en donde sea, pero hay que tener lugares suficientes para todos y cada uno de los trabajadores que yo voy a contratar. No puedo tenerlos tampoco en situaciones inhumanas o sin que tengan un lugar especial para que ellos estén en la fuente de trabajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Otra obligación más a cargo de los patrones es que se deben de conducir con la adecuada educación al trabajador. No pueden maltratar al trabajador. Tienen que respetar, tienen que conducirse con respeto, respetar al trabajador, con consideración, sin que sea maltratado, ya sea a través de palabras o de obras. A lo mejor yo no le digo nada feo, pero tengo malos modos, le azoto la puerta, lo veo feo, entonces ¿para qué lo contrato? En primer lugar, o con palabras, que luego hay unos que sí, son total y absolutamente desnaturalizados con los pobres trabajadores. Entonces hay que respetar a los trabajadores en cuerpo y alma, o en palabra y obra, en pocas palabras. ¿Okay? Siguiente obligación. Siempre, esta obligación es siempre y cuando lo solicite el trabajador. ¿Cuál, profesor? No Ahí lo les voy, entendí. ahí voy, todavía no la digo. Siempre y cuando la solicite el trabajador. Expedir, la obligación consiste en expedir cada 15 días, se pueden pedir cada 15 días, expedir cada 15 días previos a la solicitud una constancia donde se acredite el salario y los días trabajados. Si el trabajador así lo requiere, el patrón está obligado a expedir a su favor una constancia laboral que tenga que referir cuánto gana y cuántos días lleva trabajados, pero tiene que solicitarse por lo menos con 15 días de anticipación. Y esto atiende justamente a que, pues si estamos trabajando una quincena activa, pues el patrón tenga oportunidad de computar salarios si es que hay alguna modificación, o días laborales cerrados, ciclos cerrados por quincenas. ¿Ok? ¿Está claro esto o tienen alguna duda? Ok. Siguiente obligación. También esta es optativa. Si lo solicita el trabajador, el patrón tiene la obligación de expedir una constancia de la prestación de sus servicios.
Yo necesito acreditar, a lo mejor voy a rentar un departamento, ¿no? Y necesito acreditar que estoy trabajando en la empresa. Simplemente una constancia laboral para acreditar que trabajo en determinada fuente de empleo. Y el patrón va a tener 3 días para poder expedir esa constancia. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, otra obligación más a cargo del patrón. Creo que vamos en la 9. La 9. Cuando tengamos estas obligaciones propias, como votar, desempeñar cargos consejiles, a lo mejor me llamaron para ser parte de algún jurado, en general cuando tenga que acudir a alguna obligación por petición de las autoridades competentes, de aquellas que están referidas en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si necesito acudir a alguno de estos cargos públicos, el patrón tiene que conceder el tiempo suficiente al trabajador para que asista justamente a estas actividades. También es en el caso de los censos, por decir algo. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, ahí vamos. Muy bien. Siguiente, 10 creo es. En el caso de los trabajadores sindicalizados, si los trabajadores sindicalizados tienen alguna junta especial, si necesitan conformar alguna comisión especial derivada del sindicato, siempre y cuando se le pida con la debida oportunidad al patrón, el patrón tendrá la obligación de permitir que el trabajador sindicalizado acuda a este tipo de reuniones sindicales, a este tipo de comisiones, a desempeñar alguna comisión o algún cargo o alguna función específica, si es que así el sindicato lo requiere, siempre y cuando, repito, se avise con la debida anticipación al patrón. ¿Ok? Otra más. El patrón tiene la obligación de hacer del conocimiento del sindicato las categorías o las plazas que existen en la fuente de trabajo. Yo tengo 3 categorías, la categoría tipo A, tipo B y tipo C. La A es la que más gana 40,000 pesos por las características del empleo. La B gana 25,000 pesos, es la intermedia, y la mínima es la C, ellos ganan 10,000 pesos. Y cada uno de estos puestos consiste en esto y esto y esto y esto. Prácticamente un manual de procedimientos donde se establezca o donde el patrón haga del conocimiento del sindicato las categorías de los trabajadores. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Bueno, puede que exista, y esto se da muchísimo, puede que existan una o varias fuentes de trabajo donde los empleados que se contratan desafortunadamente no sepan leer ni escribir. En estos casos, el gobierno en ocasiones hace algunas campañas en pro de la alfabetización, de los trabajadores, en pro de la educación o en favor de la educación. En caso de que tengamos trabajadores que no están o que son analfabetas, que no están alfabetizados, o que se tengan que propiciar alguna actividad cultural a petición de la autoridad competente, el patrón tiene que participar en estos programas y también tiene que permitir que los trabajadores acudan a estas campañas o estos programas de alfabetización y de cultura. ¿Está claro esto? Bueno, gracias. Una más.
Profesor, una pregunta. Adelante, adelante. En este rubro, en el número 12, podríamos también considerar cuando el trabajador quiere continuar con sus estudios, que el patrón está obligado a darle autorización a lo mejor en cuanto a horarios también para poder hacerlo. No, porque esa no es una campaña de alfabetización. En este caso, pues bueno, si el trabajador se quiere superar académicamente y quiere hacer un posgrado o alguna naturaleza, pues bueno, ya quedará en el trabajador. Una cosa muy distinta es eso a otra, que es que trabajo con población rural a lo mejor, pobres muchachos y muchachas, señoras y señores, que no saben ni leer ni escribir. Y aquí en ese supuesto concreto, el gobierno directamente me va a decir, oye patrón, hay una campaña para alfabetizar a tus trabajadores, tienes que entrarle sí o sí, porque es una población es una población vulnerable, como es asumido en las leyes del derecho social, y tienes que apoyarlos a ellos para que puedan aprender a leer y escribir y el fomento a la cultura. Esto es porque el gobierno así me lo pide, las autoridades competentes, caso distinto a que yo tenga ganas de hacer un posgrado. Qué maravilloso, pero pues también si quieres trabajar, pues ten tiempo para trabajar, si quieres estudiar, ten tiempo para estudiar y ya saben el chorro este, ¿no? ¿Sí me di a entender? Sí, profesor, gracias. Ok. Me imagino que este tipo de consenso se lleva a través de las visitas de verificación, ¿verdad, profesor? Dependiendo también del tamaño de la empresa. Es ahí donde el gobierno llega a tener el conocimiento de cuánta es la población trabajadora que está alfabetizada. Sí, sobre todo con empresas que se dedican a cuestiones rurales, aportaciones rurales, el campo, todo este tema, los tienen bien checaditos porque sí es un sector que está bastante protegido o tendría que ser así, ¿no? Por parte de las autoridades y si no cumplimos una norma en ese sentido, pues sí lo castigan bastante ese aspecto, ¿ok? Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Profe, referente a esto, ¿es diferente el contexto que usted menciona a la de adiestramiento y capacitación? Sí es diferente, justo eso iba, justamente eso iba. Esa es la siguiente obligación, de hecho, capacitación y adiestramiento. La capacitación de adiestramiento obedece a un tema. Yo como trabajador tengo que realizar una función especial en mi empresa o en mi establecimiento. Vamos a hablar de manipular máquinas, conocer máquinas o alguna labor de venta en especial, etcétera. Ahí el patrón tiene que y está obligado a darme cursos de capacitación y adiestramiento. A ver, yo no te puedo aventar directo a la planta sin que sepas cómo funciona este aparato, sin que sepas cuáles son las normas básicas de protección en la planta que debes de observar. Debes tener casco, gogles, botas, cinturón, mezclillas, lo que sea. Entonces, antes de aventar al trabajador, al pobre trabajador en la planta, el patrón está obligado a enseñarle cómo es que tiene que desarrollar sus funciones. Cosa distinta a las campañas de alfabetización y todo esto, porque una cosa es enseñarte a leer y escribir porque el gobierno me está solicitando que te apoye, y otra cosa es que yo te enseñe cómo tienes que trabajar en la fuente de empleo. ¿Sí me explico? Ok. Sí, Sí, de hecho, o sea, sí queda claro, pero digamos, si el trabajo se requiere de un técnico en ingeniería civil, se me ocurre, él por lo menos ya tendría que tener los conocimientos básicos, ¿no? Sobre el perfil del puesto, más la capacitación o adiestramiento que se requiera Sí, yo puedo especial ser como lo ingeniero menciono. civil perfectamente y puedo saber de ingeniería civil, pero a lo mejor no sé manipular específicamente la máquina que tengo que tener a mi cargo, ¿no? Entonces, ahí ahí el patrón me tiene que enseñar cómo hacerlo. Tú que eres ingeniero, pues sabes perfectamente de vectores, tú sabes perfectamente de cálculo diferencial, cálculo integral, te va a facilitar un poco más esto, pero a ver, esta máquina funciona específicamente de esta manera, a tales grados, etcétera. Obviamente, pues será responsabilidad del patrón contratar a aquellos trabajadores que tengan la educación o la formación suficiente para desempeñar el cargo. Recuerden que si no se hace valer esta causal en 30 días, pues ya no se va a poder hacer valer después. Pero técnicamente sí, así tendría que ser. ¿Alguna otra duda?
Y aunque el trabajador ya tenga el conocimiento empírico, podría decirse, pero como tal, no hay un documento que diga, a ver, tú ya tomaste este curso, esta es es la obligación del patrón darle ese curso de adiestramiento. Por supuesto que es su obligación dar esos cursos de adiestramiento, total y absolutamente, aunque no te expidan constancia. Algunas empresas sí te expiden constancia, otras no, pero es una de las obligaciones torales del patrón, capacitar constantemente al trabajador, así es. Solamente aunque sea para reforzar ese conocimiento. Sí, así es, efectivamente. Muchas veces, y algunos establecimientos lo hacen en torno a, no sé, a lo mejor calidad, ¿no? Va a manejar ahora procedimientos de calidad porque ya sabes manipular y cada vez vamos optimizando más esta capacitación del trabajador, ¿no? Así es. Gracias. Claro que sí, ¿alguien más? Sí, profe. Bueno, yo tengo una cuestión. Por ejemplo, el, las áreas de atención ciudadana del gobierno de la Ciudad de México deben de ser atendidas conforme lo marcan los lineamientos del Manual Integral de Atención Ciudadana que se publica el 2 de julio de 2019 de la DIP, que es la Agencia Digital de Innovación Pública. Entonces ahí marca algunos numerales de cuál es el perfil que debe de cumplir el personal, el grado académico, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la capacitación, te pide tomar un curso impartido por la Escuela de Administración Pública en Atención Ciudadana, ¿no? Entonces, quiero entender que si no lo tomas y no eres apto para estar en uno de esos puestos, pues no deberías desarrollar esa actividad, ¿no? De hecho, una de Pero las causales, ahorita que veamos las causales también, o más bien las obligaciones a cargo del trabajador, una de las obligaciones del trabajador es someterse a todos y cada uno de los cursos de capacitación y adiestramiento que exija la fuente de trabajo o el patrón. Si no, eso puede ser una causal para terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, ¿eh? Ok, ahora el contexto aplica para el sector público y privado. Sí, por supuesto. Si estamos platicando o si están manejados bajo un esquema laboral, sí. Si es otro esquema de trabajo que no es laboral, ahí sí habríamos que atender a la naturaleza de la materia, ¿no? Pero en materia laboral, sí. Sí, de hecho sí sería laboral, ¿por qué? Porque están prestando un servicio. Ah, ya, me acordé. Porque hace rato mencionó el tema de personal de base o de planta, ¿no? Y aquí la comparación se hace porque el personal de base está llevando esas actividades al par que lo hacen personal de honorarios, pero al fin y al cabo tienen una relación laboral, ¿no? Por concepto de personal de honorarios. Recuerden que la relación de trabajo no está determinada por el método de pago de mi salario. Si me quieren disfrazar la relación de trabajo con actividad empresarial asimilada a salario, lo que ustedes quieran, ¿no? O honorarios asimilados a salario, o lo que ustedes quieran y manden. Si existen los elementos de la relación de trabajo, subordinación, horario, que trabaje para una sola persona, pago de un salario, si existe todo eso, es relación laboral. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Ok. Seguimos con esto de las obligaciones. Otra más. Creo que es la 14, ya no sé. Seguimos con este tema de la seguridad en las fuentes de trabajo, en los establecimientos. Y es que es muy importante para la ley proteger a los trabajadores, proteger a los mismos patrones y aquellas personas que se encuentren dentro de la fuente de trabajo. De esta manera, una de las obligaciones del patrón va a ser tener un lugar destinado para la protección de los trabajadores, para la protección de los patrones, de las personas que estén en la fuente de trabajo, justo para evitar riesgos de trabajo. Entonces, hay que instalar, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene, a lo mejor algún taller, alguna oficina, en las fábricas, algún lugar tenerlo previamente destinado para prevenir riesgos de trabajo. A lo mejor algún riesgo contaminante en el caso de que sea un laboratorio. En caso de que el patrón tenga que modificar las instalaciones de la empresa,
pues va a tener que hacerlo, ni modo. Si estoy en una fábrica donde estoy expuesto a químicos, a radiación, a situación y media, pues voy a tener que destinar un espacio de la fuente de trabajo para que exista una regadera, para que exista una zona de no contaminación, para que exista una zona de resguardo médico, para que exista una zona en caso de sismo segura para todos los que están ahí presentes, etcétera. Entonces, hay que tener un lugar destinado para evitar riesgos de trabajo. Si hay que modificar el establecimiento, pues ni modo, así tendrá que ser. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Otra más. Seguimos en torno a esto de la seguridad, de la salud. Los patrones están obligados a cumplir con normas de seguridad, de higiene, de salud. Eh, Obviamente dentro de la fuente de trabajo se sugiere y tiene que existir por lo menos un área destinada a un botiquín básico. Si se puede tener una enfermería por las características del lugar, adelante, pero tiene que haber un área destinada justamente a prever estos imprevistos en materia de salud. Y una de las obligaciones, también les comentaba en un momento dado, que es hacer estas famosas comisiones. De hecho, hay una comisión en las fuentes de empleo que se llama Comisión de Seguridad e Higiene. Esta Comisión de Seguridad e Higiene también en las empresas tendría que estar conformada por los trabajadores, por algunos trabajadores, y tendrían que estar al pendiente justo del cumplimiento de estas obligaciones en materia de salubridad. Oye, por lo menos tenemos un botiquín con lo básico, tenemos curitas, mertiolates, alcohol, primeros auxilios, qué sé yo. Esto es importante. ¿Alguna duda de esto? De hecho, en algunas empresas grandes donde se maneja precisamente un sindicato, también hay la participación de esto. Y en algunos países, no sé qué tan adecuado sería también que se implementara, aunque sé que llevamos un rezago laboral, en materia laboral muy, muy pronunciado. Por ejemplo, en Japón tienen lo que son tiempos o pausas para la salud, donde hasta se les permite trabajar, no sé, al trabajador, perdón, descansar un cierto tiempo, ya sea de media, una hora, dependiendo cómo lo estipule la empresa. Es correcto. Y sí, si te vas a Japón, tienen unos esquemas de trabajo maravillosos. Ahí los tienes que obligar a que no trabajen. Situación contraria al buen mexicano. Aquí nos tienen que estar diciendo cada ratito, oye, oye, y la hora del café y ya, ¿no? La cultura es totalmente diferente, pero sí, por supuesto que sí, tendríamos que pensar en esto. Claro que no en todos los lugares, porque sí hay algunas empresas donde se dan algunos abusos en cuanto a horarios y en cuanto a jornadas. Es correcto. Gracias, Daisy. Y otra obligación a cargo de los patrones es, en caso de que el gobierno o las autoridades competentes realicen algún tipo de campañas para favorecer temas de seguridad, higiene, o en caso de que las autoridades administrativas o la que fuere establezca algún tipo de reglamento para propiciar o en pro de la salud, vamos a decirlo así, para propiciar la salud de los trabajadores o para facilitar alguna medida de higiene, los patrones tienen la obligación de difundir, la palabra mágica, difundir estos programas o estos reglamentos de seguridad de higiene que en su momento hagan de su conocimiento las autoridades competentes. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, en el caso, y esto creo que sí en México, pero no sé si en la Ciudad de México, tal vez en algún estado de la República, se entiende que hay lugares donde por las características justo de clima de la zona pudieran desarrollarse algunas enfermedades que se les conoce como enfermedades tropicales además, enfermedades propias del lugar. Por ejemplo, si yo trabajo en, no sé, en Tabasco, en Mazatlán, donde hay mosquitos y es probable el dengue, ¿no? Que yo me infecte de dengue, porque allá es común. El patrón tiene la obligación de facilitarle a los trabajadores la vacuna o los medicamentos necesarios para prevenir o para curar estas enfermedades, ¿no? Y esto es
Lógico, porque cada región las cosas son diferentes. En cada una de las regiones de nuestro México, pues las enfermedades pudieran llegar a variar por alguna zona. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Ok. No, profe. Esto que les comentaba, ahora vamos con el siguiente. Trabajadores rurales. Como les comentaba hace un momento, este sector está bien vigilado por parte de las autoridades, no nada más laborales. Está también la Secretaría de la Reforma Agraria, varias cosas. Entonces, sí se consideran un grupo bastante vulnerable y en especial se necesitan tomar medidas y acciones en torno a los centros de empleo o a los establecimientos que contratan a personas de alguna población rural. Cuando se trate de centros rurales que excedan o de establecimientos o fuentes de trabajo que excedan 200 trabajadores del sector rural, entonces las autoridades tendrán que destinar, y también el patrón, porque es una obligación a cargo del patrón, tendrá que existir un espacio de no menos, y obviamente esto lo hacen en conjunción con la autoridad, por supuesto, un espacio no menor, más bien, un espacio no menor, fíjense, a los 5,000 metros cuadrados, un espacio no menor a los 5,000 metros cuadrados, para poner mercados, para poner centros culturales, para establecer lugares recreativos. Estos lugares no deben estar a una distancia menor, no deben estar a una distancia menor a los 5 kilómetros de la población más próxima, de la población más próxima, para que los trabajadores no tengan que estar yendo a lugares no aptos para la vida o que estén completamente deshabitados. Entonces, pues, prácticamente esta obligación es centros rurales para establecer centros recreativos, culturales, mercaditos, donde puedan ahí hacer sus actividades. ¿Alguna duda de esto? Bueno, Maestro, perdón, es a una distancia no mayor a los 5 kilómetros, ¿verdad? no debe de exceder de los 5 kilómetros, o sea, no tiene que estar más lejos de 5 kilómetros de una población próxima. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, seguimos entonces, creo que vamos en la, ya ni sé en cuál. Pero a ver, en el caso de estos centros rurales, cuando existan estos centros rurales y la población o los trabajadores sean mayor a 200, el patrón tiene la obligación de facilitar un espacio al sindicato cuando así lo solicita expresamente el sindicato. Y tampoco es gratis. Si el sindicato solicita un espacio en estos centros rurales, pues el sindicato también tiene que pagar renta. Tampoco es que todo se cargue del patrón. Si el sindicato entonces pide un espacio y en el centro rural para ellos, pues puede pagar renta. Y si es posible, por las condiciones del lugar, a lo mejor alojar a algunos trabajadores, si existen las condiciones para ello, pues también puede el patrón ahí facilitar algún lugar donde se vayan a alojar los trabajadores. ¿Ok? Otra obligación más por parte del patrón es pagar las cuotas sindicales. No hay mucho que decir aquí. Otra obligación a cargo del patrón es hacer los descuentos respectivos por lo que se refiere, por ejemplo, si fuera el caso, porque no en todos los casos es, cajas de ahorro. Si se tiene que trabajar bajo un esquema en donde se da esta prestación en la caja de ahorro, el patrón tiene que hacer el descuento respectivo
Y hay algunos supuestos, como es el caso de Pascual Boing, por ejemplo, donde se tiene que pagar una cuota o se tiene por parte del trabajador o de los trabajadores, tiene que ser una deducción o en favor de las sociedades cooperativas. En caso de que los trabajadores pertenezcan a una sociedad cooperativa, como es el caso de Pascual Boing, pues se tiene que hacer este descuento en tiempo y forma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, una más, lo que comentábamos, que es permitir a las autoridades competentes, permitir a las autoridades competentes la inspección, las visitas de inspección y vigilancia. Y esto refiriéndome, como les he comentado hace un momento, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a lo mejor al INDEA, Instituto Nacional de Verificación Administrativa, a lo mejor a la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios, cualquier autoridad administrativa que solicite al patrón, realizar alguna visita de verificación, pues tendrá que ser permitida por parte del patrón. ¿Alguna duda? Bueno, otra obligación más es fomentar, el patrón tendrá que fomentar las actividades deportivas y culturales. Y es que también hay una comisión que se dedica específicamente a eso. Las empresas también tendrían la obligación, y tienen la obligación, de establecer una comisión de cultura y deporte en cada una de las fuentes de trabajo. Tienen la obligación de fomentar este aspecto. Y por otro lado, otra más, es la deducción de cuotas y descuentos bancarios. Todo este tipo de fondos de fomento de consumo para los trabajadores, cuando así se pacte con el trabajador, si yo tengo que hacer una deducción para fomentar algún fondo a favor del trabajador, algún descuento bancario en pro de alguna prestación en particular, pues también se tienen que hacer estas deducciones. Otro muy importante es la protección. Profesor, Sí, adelante. disculpe, es que como se me apagó la computadora, ya no alcancé a escuchar lo que dijo. ¿Dónde te quedaste? Les comentaba que hay que fomentar actividades deportivas y culturales y hay que hacer una comisión de cultura y deporte y que también Ajá. el patrón está obligado a descontar cuotas o descuentos bancarios en caso de que los trabajadores tengan alguna prestación y se tenga que hacer algún tipo de descuento bancario. ¿Ok? Oiga, profesor, pero eso no se supone que está prohibido porque atenta precisamente contra el derecho de que el trabajador pues perciba su salario. No, a ver, estamos hablando en el supuesto de que trabajador y patrón lo pacten. Oye, yo necesito que me ayudes a sacar un carrito, te voy a dar esa prestación y entonces te voy a hacer un descuento mensual de tanto, claro que sí. Eso, son prestaciones ya especiales que son pactadas entre trabajador y patrón, ¿no? No tendría que, claro, que la regla general no es que le descuenten por cualquier motivo al trabajador, por supuesto, pero si tienen alguna prestación especial en la cual se tengan que hacer un descuento bancario, pues tiene que hacerlo el patrón. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Otro tema bastante importante es la protección de las mujeres embarazadas. Las leyes protegen mucho a las mujeres embarazadas, aunque en nuestra triste realidad, cada vez que se embaraza una pobre mujer, casi casi le están dando las gracias. Y por supuesto que pueden dar vista a las autoridades competentes, porque está muy penado hoy esto. Y por último, esto que les comentaba, hacer las comisiones que establece la ley. Hay una comisión, como les comentaba, una comisión para la cultura y el deporte. Hay otra comisión para el reparto de utilidades.
Hay otra comisión de capacitación y adiestramiento. Hay otra comisión de escalafón y antigüedades. Hay otra comisión de salud, la Secretaría de Salud. Todas estas comisiones, y incluso hay una comisión que se dedica específicamente a elaborar o revisar el reglamento interior de trabajo. Todas estas, en principio, todos los establecimientos tienen que tenerlas. El patrón tiene que propiciar la constitución de estas comisiones. ¿Tienen alguna duda de esto que estamos comentando? Bueno, son 11:21, nos vemos 11:31. Ok, gracias. Gracias.